Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que es considerado el novio de su comunidad de seguidores. Este título le fue otorgado por el autor del Evangelio atribuido a Marcos. Marcos capítulo 2, versículos 18 y 19. Voy a leer en la versión de la Biblia de Antonio Piñeiro, los libros del Nuevo Testamento, edición 2021. Dice allí, los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y fueron algunos a decirle, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y en cambio tus discípulos no ayunan? Y les dijo Jesús, ¿pueden acaso ayunar los convidados a la sala nupcial mientras el novio está con ellos? En tanto tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. La discusión sobre la práctica del ayuno sirve de fondo para que Jesús se presente como el novio de su pueblo. El escritor une a los discípulos de Juan con los fariseos en el día en que ambos grupos estaban ayunando, para preguntar al Galileo por qué sus apóstoles no ayunan. El líder de la secta de los nazarenos responde con una imagen ilustrativa, la celebración de una boda, en que los invitados festejan comiendo y bebiendo con el novio. La explicación es que en una fiesta de boda no se debe ayunar, porque la invitación del novio es para comer y beber, para celebrar con un banquete. El festín se desarrolla con la presencia del novio y al final de la fiesta, cada uno sigue su camino como de costumbre. Después de la boda ya no habrá comida, porque acabó la fiesta, y entonces la gente podrá ayunar, puesto que acabó la exigencia de comer y beber en compañía del novio. La metáfora del novio empleada por el autor es para señalar la relación existente entre el Galileo y sus seguidores, un compromiso que en teoría duraría por siempre, por toda la eternidad. Pero según la historia de los hebreos, la relación del pueblo con su Dios Yahvé siempre fue intermitente, una relación de ciclos de apostasía y reconciliación, una relación inestable debido a una serie de factores. A modo de ejemplo, leamos Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice allí Yahvé a través de su profeta, convertíos, hijos rebeldes, dice Yahvé, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La impotencia del Dios Yahvé es evidente al llamar a su pueblo elegido y redimido a la conversión. Primero les trata de hijos rebeldes y luego argumenta que es el esposo o el dueño de la nación de Israel, entendiendo que su esposa es el pueblo escogido. Esta idea es la que recoge el Evangelio de Marcos, donde el Galileo representa al novio y sus seguidores a la novia. Y la boda, según el libro de Apocalipsis, está fijada para una fecha no determinada en algún lugar del cielo infinito. Jesús se refiere a sí mismo como el novio en Marcos capítulo 2, versículo 20. Dice allí, pero vendrán días en los que les será arrebatado el novio, y entonces en aquel día ayunarán. Jesús asegura que sus discípulos van a ayunar cuando Él ya no esté con ellos, pues llegará el día en que su líder o novio será arrancado violentamente. Los apóstoles se quedarán solos y entonces van a ayunar. El evangelista presenta a Jesús como el novio de sus discípulos o seguidores, y estos representan a la novia. La designación del novio y de la novia es corroborada por el escritor del cuarto evangelio. Juan capítulo 3, versículo 29,
dice el evangelista. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es pues mi alegría que ha alcanzado su plenitud. Aquí la escena es también de una boda, donde Juan el Bautista aclara que el que posee a la novia es el novio, que Jesús es el novio porque tiene a la novia que son sus seguidores. Esta es la misma relación de esposo-esposa existente entre el Dios Yahvé y su pueblo. Es la misma analogía, donde Yahvé es el esposo porque tiene al pueblo hebreo por esposa. Dicho de otro modo, Juan el Bautista identifica a Jesús como el novio o el Mesías, porque tiene un pueblo que le sigue y le sirve como una esposa. Juan el Bautista se declara amigo del Mesías, un amigo que asiste a la boda y escucha al novio y se llena de alegría. Ahora, Jesús como novio es exigente con su novia o seguidores. Su demanda está en Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El amor que el Galileo exige a su novia o seguidores es un amor imposible, porque nadie en su sano juicio amaría menos a sus hijos y a sus padres, sino más bien daría la vida por ellos. Nadie pondría en segundo plano el amor hacia su familia para amar al Jesús de los Evangelios, a un personaje imaginario cuya figura es teológica de pie a cabeza. La exigencia de Jesús refleja el trauma de su infancia, del padre ausente, del padre que le abandonó a su suerte. Y el Galileo creció sin la figura del padre, bajo la falda de una madre abusada por su propio creador. La idea de Jesús sobre la familia es tan negativa que decidió no tener una esposa o concubina, ni formar una familia y criar a sus propios hijos. En otra ocasión, Jesús el novio había dado a uno de sus seguidores una respuesta que contradice su exigencia de amarle por encima de la propia familia. Leamos Marcos capítulo 12, versículos 29 al 31. Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. La respuesta del Galileo es cambiante, nunca es coherente, porque elabora su mensaje de acuerdo con su audiencia. A unos dice una cosa y a otros otra completamente diferente. Esta respuesta de Jesús al escriba contradice el amor hacia su persona que había exigido, porque el par de mandamientos que ahora cita obliga a amar al Dios Yahvé y al prójimo. De modo que Jesús debiera ser un ejemplo de amor a su Dios y al prójimo, y no pretender socavar el fundamento de la sociedad que es la familia, mediante una demanda narcisista. Debido a este novio ególatra y contradictorio, el apóstol Pablo creó una nueva pareja con un compromiso basado en condiciones diferentes. Segunda Corintios 11, versículos 1 y 2, dice Pablo, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo, otro megalómano, afirma a sus seguidores de Corinto que el Cristo de su producción es el esposo de la congregación y que Pablo mismo ofició el matrimonio. En esta unión creada por Pablo, el Cristo es un personaje totalmente diferente al Jesús de los Evangelios, y la novia o los seguidores del Cristo son los discípulos de Pablo. Siendo así, Pablo en sus epístolas promueve a un nuevo novio, a su Cristo, y no a Jesús, y ofrece a judíos y gentiles con la intención de opacar el matrimonio entre el Dios Yahvé y el pueblo hebreo, e imponer el matrimonio formado por el Cristo y sus seguidores.
Así que tenemos dos parejas en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento. La primera pareja es creación de los evangelistas y está formada por Jesús el Galileo y sus seguidores. La segunda pareja es creación de Pablo y está formada por su Cristo y sus seguidores. La creencia de las iglesias cristianas estriba en la pareja creada por Pablo, constituyendo congregaciones doctrinalmente paulinistas. En otras palabras, la doctrina de las iglesias cristianas no es la doctrina de Jesús del Galileo, sino la doctrina de Saulo de Tarso. Cabe preguntarse ahora, ¿cómo se forman las parejas divinizadas por sus seguidores? La respuesta más clara está en Ezequiel capítulo 16, versículo 8. Dice allí, entonces pasé yo junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo de los amores, dice Jehová. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Me comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor Yahvé, y tú fuiste niña. El relato de Ezequiel es bastante gráfico sobre la conducta de Yahvé con su pueblo. La escena es la de un conquistador y una dama, donde el Dios Yahvé es el conquistador y el pueblo hebreo es la dama. Yahvé pasa cerca de la mujer y sin querer queriendo le llama la atención. La observa y percibe que para la mujer ya es el tiempo de los amores, un eufemismo para señalar que está en condiciones de tener relaciones sexuales. Entonces Yahvé, sin preguntar, como hizo con la Virgen María, extendió sobre ella el borde de su manto y cubrió su desnudez, un eufemismo para indicar que la poseyó sexualmente, que tuvo relaciones sexuales con la mujer. Por eso al final dice, y tú fuiste niña. De esta manera el Dios Yahvé sometió al pueblo hebreo por la fuerza, y una vez consumado el abuso, el Dios Yahvé se compromete con el pueblo mediante promesas ilusorias e impone una alianza basada en más de 600 mandamientos. Esto es exactamente lo que hacen los evangelistas con Jesús y sus seguidores. Primero le enlaza con una supuesta unión y luego en su nombre hacen promesas irrealizables y les impone una serie de mandamientos, como el de Mateo capítulo 10, versículo 37. Decía allí Jesús, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Esto es exactamente lo que Pablo hace con el Cristo y sus seguidores. Primero les atrapa con una supuesta relación de esposo-esposa y luego en su nombre elabora una doctrina basada en promesas ilusorias para después imponerles una serie de reglas para normar el pensamiento y la conducta y controlar a la esposa mediante el siguiente argumento. Segunda Corintios capítulo 11, versículo 2, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. En los evangelios Jesús es el novio, el desposado o comprometido. En las cartas de Pablo, el Cristo ya aparece casado con la comunidad de Corinto, un matrimonio oficiado por Saulo de Tarso. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del médico y escritor español Gregorio Marañón. Casi siempre que un matrimonio se lleva bien es porque uno de los esposos manda y el otro obedece. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.